El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. Ya sea a través de la radio o a través de internet. Ese grupo no crean que es pequeño. Me sorprendo cuando ya en la tarde reviso las diferentes plataformas donde se ha revisado, se ha transmitido o se ha compartido. Es un buen grupo de personas que ha escuchado esta palabra. Quiero que les demos la más cordial y sincera bienvenida, bienvenidos a este culto. Que así sea. Tomen su asiento. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Contentos? Eso será la actitud de esta congregación. Vamos a estar contentos a la hora, particularmente a la hora de recibir la palabra de Dios. Amén. Espero que recuerden que estamos llevando la serie de predicaciones bajo el título Conociendo al Espíritu Santo. ¿Quieren repetir esa frase? Conociendo, una vez más, conociendo al Espíritu Santo, conociendo al Espíritu Santo. Deberíamos de comprender y aceptar que en esta dispensación, ¿cómo se llama esta dispensación? La dispensación de la gracia. ¿De cuándo empieza? ¿De cuándo a cuándo? De la venida del Espíritu Santo, día de Pentecostés, hasta la traslación de los santos, hasta el arrebatamiento de la iglesia. Y estoy diciendo que deberíamos de comprender y aceptar que en esta dispensación, conocer al Espíritu Santo es la necesidad primaria para todo creyente. Y si me preguntan por qué, estoy diciendo que debería de ser la necesidad primaria. Y si me preguntan por qué, es que una de las respuestas más bíblicas es que el Espíritu Santo representa a Dios aquí en la tierra en esta dispensación. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Conocer al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo representa a Dios aquí en la tierra. No estoy diciendo en el cielo, aquí en la tierra, en esta dispensación. Y la otra pregunta que debería ir enlazada a la que ya hicimos, y la otra pregunta al respecto puede ser, ¿quién enseñó eso? ¿Quién enseñó eso, que el que vendría, que el que está ahora aquí en la tierra representando a Dios es el Espíritu Santo? ¿Quién lo enseñó? Y la respuesta categórica es que fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo enseñó, quien antes de su ascensión, esta fue la principal enseñanza que dejó para sus seguidores. Él tuvo el cuidado de que antes de ascender a los cielos, enseñarle a la iglesia, enseñarle a sus seguidores, que el que vendría a sustituirlo a él era el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo entienden así? ¿Cuántos lo entienden así? ¿Por qué no expresa una alegría por comprenderlo? Mucha gente no lo comprende así. Mucha gente no lo comprende así. En la serie, voy aquí a apelar a su recuerdo, en la serie que estamos llevando dije que íbamos a iniciar de lo más sencillo para llegar a lo más difícil, a lo más complicado, aunque también aseveré que todas las enseñanzas sobre el Espíritu Santo, todas son sencillas, casi no hay nada complicado porque todo es más literal, como está escrito. Sobre el aspecto de sencillo, también dije que lo más sencillo es lo literal. Síganme, por favor, y cuando ustedes saben lo que voy a decir, por favor, contribuyan, díganlo. Dije que lo más sencillo es lo literal. Y también dije que lo más sencillo, que es lo literal, porque sobre lo literal, ¿qué es todo lo que hay que hacer?
solo saber leer, hay que leer bien, porque la mayoría de gente no puede leer en manera comprensiva. Sobre los aspectos puntuales que enseñó el Señor Jesucristo sobre el Espíritu Santo, ya vimos, estoy apelando al recuerdo, ya vimos que el Señor Jesucristo enseñó sobre la conveniencia de ese importantísimo relevo ministerial entre Él y el Espíritu Santo. ¿Recuerdan que hablamos de ese relevo, de esa figura, de esa competencia que tiene relevos? Y el Señor habló categóricamente sobre ese relevo, y quien iba a tomar la carrera después de la parte que el Señor Jesucristo hizo era el Espíritu Santo. Entonces sobre eso ya hablamos. Y para que el recuerdo quede arremachado, quiero leer los versículos puntuales de esas predicaciones que ya pasaron. Dice San Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo digo la verdad. Os conviene que este versículo explica ese relevo ministerial entre el Señor Jesucristo y Señor Espíritu Santo. Y oiga bien cómo está escrito. Pero yo digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, dijo el Señor, porque si no me fuera, el Consolador, hay una que dice el otro Consolador, la versión, el otro Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, hablando de ese relevo ministerial. De la misma manera, el Señor Jesucristo enseñó que el que camina junto al creyente, y yo no sé por qué el pueblo evangélico no lo logra entender. Si usted habla con cualquier persona y le pregunta, o él mismo dice, no, yo no tengo temor, no tengo miedo, porque el Señor Jesucristo anda conmigo. Eso no está en la Biblia. Y si está en la Biblia, está fuera es decir, hay que ponerlo en su contexto apropiado. Entonces, de la misma manera, el Señor Jesucristo enseñó que el que camina junto al creyente y mora en el corazón del creyente es el Espíritu Santo. ¿Quién enseñó eso? Lo enseñó el Señor Jesucristo. San Juan 14, 17. No he entrado a la predicación de hoy, estoy haciendo un repaso de las predicaciones anteriores. ¿Qué dice San Juan 14, 17? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, hablando a la iglesia, porque vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con, la palabra con, ¿qué quiere decir? A la par, mora con vosotros y estará en, ¿qué quiere decir en? Dentro. El Señor enseñó que el que va a la par del creyente y mora en su corazón es el Espíritu Santo. Vamos a dar una ofrenda de palmas. De la misma manera, ya vimos que el Señor Jesucristo enseñó que el que produce la vida abundante en el creyente es el Espíritu Santo. El que le produce la vida abundante al creyente es el Espíritu Santo. Y aquí hay mucho que decir. Ya lo dije en esa predicación. Es triste, es lamentable que la mayoría de creyentes no están viviendo la vida abundante. El Evangelio es para vivir la vida abundante. En medio de las pruebas, feliz. Con todos los problemas rodeados, feliz. Porque esa es la vida abundante. Los apóstoles Pablo y Silas con la espalda toda destruida, pero eran felices, tenían la vida abundante. Dice San Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso fue el Señor, el que cree en mí, dijo él, porque en esa predicación yo dije que habían requisitos para recibir la vida abundante, y uno de ellos es creer en Cristo, porque yo quiero predicar la palabra de Dios. Esto dijo sobre la vida, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En ese mismo sentido, hasta aquí un repaso de las predicaciones anteriores. Por supuesto que lo que voy a seguir diciendo no es nada nuevo, pero en esta nueva etapa de la iglesia
donde estamos haciendo una revisión de nuestras convicciones sobre conocer al Espíritu Santo, vienen esta serie de predicaciones. En ese mismo sentido, dije que venía la predicación de hoy bajo el tema, esta es la frase que deben de memorizar, porque sobre esa vendrá toda la predicación, sobre esta frase que vamos a memorizar en este momento. ¿Qué dijo el Señor? El Señor Jesucristo enseñó que quien da poder al creyente es el Espíritu Santo. ¿Quieren repetirlo? Que da poder al creyente es el Espíritu Santo. Una vez más, por favor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos reciben esta palabra? Porque esto va a venir ratificado por la palabra de Dios. Una vez más el tema. El Señor Jesucristo enseñó que quien da poder al creyente es el Espíritu Santo. Atento. ¿Cuántos de ustedes quieren poder? Y del bueno. Escuche esta predicación. Estará totalmente apoyada en la palabra de Dios. El versículo central de esta predicación es Hechos 1:8. Es Hechos 1:8. Pero yo quisiera que leyéramos los primeros 9 versículos de Hechos 1 para ponerles en contexto de la predicación y del tema. Por supuesto, aclaro que el versículo lema, el versículo central de esta predicación es el versículo 8. De paso, ¿cómo dice el versículo 8? Para que ya les quede en su mente. ¿Cómo dice? Todos juntos, por favor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este será el versículo central de la predicación, pero sentí guianza de que leyéramos los primeros 9 versículos de ese capítulo 1, y es lo que vamos a hacer en este momento. ¿Todos listos para leer Hechos 1 al 9? Quiero ver, porque ustedes vinieron a la casa de Dios y deben de traer Biblia. Un creyente sin Biblia, dijo una hermana ahí en Betel, un creyente sin Biblia es peligroso, y es cierto. ¿Estamos listos? Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él dijo: no os toca a vosotros saber el tiempo o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder todos juntos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo todos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. El Espíritu Santo añada bendiciones a esta palabra, tal como lo ha sido conmigo mientras he pensado y meditado sobre él. Tenemos ya
¿Cuál es el tema? Dije, Señor Jesucristo enseñó sobre que quien da poder al creyente es el Espíritu Santo. Algo sobre la lectura comprensiva. Cuando yo estoy hablando de la sencillez de conocer o de las enseñanzas sobre el Espíritu Santo, y digo sencillas, me estoy refiriendo que lo sencillo es lo literal, y lo sencillo de lo literal solamente significa o se aplica en leer bien. Entonces, hoy quisiera empezar, no en el tema propiamente, sino queriendo acercarme al tema para facilitar la comprensión. Algo sobre la lectura comprensiva. Y estén despiertos. Generalmente en este culto casi todas mis preguntas son más por ser preguntas, no tanto para reflexionar, si se quiere. A pesar de que he dicho que lo más sencillo corresponde, de lo sencillo corresponde de la Biblia a lo literal, para que esto sea así, tiene que haber una lectura comprensiva. Y este pasaje nos enseña la importancia de la lectura comprensiva. Por favor, pónganle cuidado. ¿Quién está hablando en este pasaje, cuando menos en los primeros 4 o 5 versículos? Piensen bien lo que me van a contestar, si lo están pensando. Quizás los primeros 3. ¿Quién está hablando? Cualquiera diría que el que está hablando es, porque yo mismo titulo esta predicación, las enseñanzas puntuales del Señor sobre el Espíritu Santo, y estoy hablando del que Él dijo que los creyentes, el que daría el poder a los creyentes sería el Espíritu Santo. Pero en una lectura comprensiva, uno comprende que no es así. Parece ser que el que está hablando es el Señor Jesucristo en los primeros versículos. ¿Recuerdan lo que dice? Por ejemplo, el 1. En el primer tratado no está hablando el Señor Jesucristo. Versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Quién sigue hablando? Sigue hablando Lucas. Lucas, el escritor del Evangelio que tiene este mismo nombre. Pero este mismo ahora está haciendo alusión que le va a escribir el libro de los Hechos, porque ya le había contado las cosas que el Señor había hecho en el propio libro que lleva su nombre. Me voy explicando. A quienes también, después de haber dado padecido, sigue hablando Lucas. Entonces parece ser, pero realmente el que está hablando es el escritor del libro, y en esta parte está describiendo lo que había oído de parte del Señor Jesucristo y la intención que él tenía sobre lo que estaba escribiendo, hacia quien le dirigía el libro. Antes de entrar en detalles sobre el tema, hay un aspecto especial de comprender. Estoy hablando queriendo preparar el ambiente. El relato que acabamos de leer no fue importante, escuchen bien lo que estoy diciendo, no fue importante para los apóstoles y discípulos, porque aquí se estaba contando lo que ya había sucedido. Ya era algo que él estaba diciendo que ya había pasado. El relato es importante, no solo importante, le agrego, importantísimo para los que lo leyeron después. Y por supuesto importantísimo para nosotros, porque nos da la gran posibilidad de que dejemos de tener una vida de lucha y nos convirtamos en creyentes poderosos, porque ese mensaje se puede cumplir en nosotros en el día de hoy. Así que este mensaje es más importante para nosotros que lo fue en el momento que Lucas lo estaba escribiendo. Para nosotros se abre un camino de posibilidades, porque puede suceder con nosotros lo mismo que sucedió allá en el aposento alto. Quise hacer estas aclaraciones. Otro aspecto importante de comprender es la autoridad de estas palabras.
¿En qué radica la autoridad de estas palabras? Particularmente del versículo lema, del versículo central. ¿Cuál es el versículo central? ¿Cómo dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Y ahí sigue el versículo. Estoy preguntando que cuál es la autoridad que el Señor tenía para poder decir estas palabras. ¿Cuál es? El Señor Jesucristo dio este mensaje y este mandamiento y había autoridad en Él, porque Él las está dando ahora después de la resurrección, de su resurrección. Cuando Él está diciendo estas palabras, ya Él había resucitado y se había aparecido por 40 días a sus discípulos, apóstoles y discípulos, dando testimonio de que Él había vencido la muerte. Aspecto que constituye el principal fundamento de la fe evangélica. La resurrección de Cristo es el principal fundamento de la fe evangélica. Ya en otras ocasiones les he explicado ese versículo que hay que saberlo leer, hay que leer sus contextos. Dice que si en esta vida solo esperamos en Cristo, somos los más dignos que la gente nos tenga lástima. Si leyéramos y quisiéramos entender el versículo literal, así como está escrito, es eso lo que quiere decir. Que si no creyéramos en un Cristo que se levantó de la tumba, que resucitó de la tumba, seríamos gente que la gente nos tuviera lástima. Pero gloria a Dios, Cristo se levantó de la tumba. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Él se levantó de la tumba. Ahora está allá en el cielo preparando el lugar para nosotros, pero en su lugar aquí en la tierra quedó el Espíritu Santo. Así que cuando Él está diciendo este versículo, Él tenía la autoridad para decirlo. Van a recibir poder, dijo Él. Y la autoridad de Él radicaba en que hoy estaba hablando después de la resurrección. Si en la resurrección el Señor Jesucristo y la predicación del Evangelio no tienen razón, porque si en la resurrección del Señor Jesucristo Él no era Dios, Cristo no era Dios, pero Él resucitó y Él era Dios al estar aquí en la tierra. Estoy hablando de la autoridad de quien dijo esas palabras. Por otro lado, este mensaje también tenía la aprobación del Espíritu Santo. No tengo razón o manera de poder explicar este detalle. Pero San Lucas interpreta en el versículo 2, ustedes tienen su Biblia abierta, dice, después de haber dado mandamiento, hablando de la ascensión de Cristo. Y esas palabras vinieron, dice, después de haber dado mandamiento, ¿por quién? Por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Qué quiere decir eso? Que estas palabras tenían la autoridad no solo de la resurrección de Cristo, sino de la asistencia del Espíritu Santo que ya estaba por tomar su propio ministerio. ¿Me voy explicando? Yo esperaría que sí. Dos aspectos fundamentales para recibir el poder que da el Espíritu Santo. Dos aspectos fundamentales para recibir el poder que da el Espíritu Santo. Pregunto, ¿cuántos en verdad sí sienten que necesitan el poder del Espíritu Santo? Estamos hablando de poder real. No estamos hablando de poder ilusorio, ficticio, no. Estamos hablando de poder real y por eso pregunto, ¿cuántos anhelan, desean, necesitan tener ese poder que da el Espíritu Santo? Yo esperaría que no solo levantaran la mano, que levantaran los pies si es posible, porque la necesidad del pueblo de Dios, la necesidad de cada creyente es el poder del Espíritu Santo. Vamos a dar la ofrenda de palmas. Ahora, si usted quiere recibir ese poder, hay dos aspectos que son como condiciones, son como requisitos. Dice Hechos capítulo 1, versículo 4, el capítulo que estamos leyendo, versículo 4. Y estando, ¿cómo dice? Y estando juntos. Aquí aparece el primer requisito. ¿Qué otra cosa les dijo? Les mandó
que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. 2 requisitos, 2 aspectos para poder recibir el poder del Espíritu Santo. El primer aspecto fundamental para recibir el poder que da el Espíritu Santo es la unidad. Es la unidad. El versículo puntualmente dice, y estando juntos. Si usted se pasa al capítulo 2 y lee el versículo 1, se va a sorprender. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. La unidad es requisito para recibir el poder del Espíritu Santo. Amén. De paso, para esta congregación, y yo esperaría que para todos nuestros oyentes y los que nos ven, la unidad debe de ser la necesidad más profunda de cada creyente. No puede haber un creyente triunfante que diga, yo me voy a quedar aislado, yo puedo ser creyente en mi casa. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia llama al pueblo de Dios a ser unidos, porque esa unidad es evidencia también de que tenemos al Espíritu Santo. Así que no hay para dónde. Si usted quiere el poder que da el Espíritu Santo, debe de aprender, debe de ser tolerante al punto de que haya unidad entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se disponen a mantener, buscar la unidad? Pablo dice que busquemos la unidad con todos. No hay otra cosa. En esta congregación esto es un reto y lo digo, lo aplico a toda persona que nos oye. Por cierto, ya dije que para Centro Cristiano la unidad es una de las visiones para el presente año. El segundo aspecto fundamental para recibir el poder que da el Espíritu Santo es la obediencia. Es la obediencia. Les mandó que no se fueran, les mandó la obediencia. ¿Qué hicieron los apóstoles? Los discípulos obedecieron. La obediencia es el otro requisito. Y por favor, hermanos, este predicador no es lisonjero, ustedes lo saben. La obediencia sigue siendo el talón de Aquiles de los evangélicos. Los evangélicos, no es cierto, lo he dicho públicamente, no es cierto que somos obedientes. Los verdaderos evangélicos sí. Pero la mayoría de evangélicos, hasta en detalles pequeños, a uno le dicen en un templo, en una iglesia, uno va y le dice, por favor, hermano, vaya a sentarse a los asientos más adelante. ¿Qué deberíamos de hacer? Pues obedientemente sí, hermano, ¿a dónde me siento? Pero ¿qué hacemos nosotros? Lo volteamos a ver con una mirada que casi quisiéramos que cada ojo fuera un proyectil de... No, hermano, aquí estoy bien. Y muchos detalles que uno dice, no somos obedientes, y la obediencia es requisito. ¿Cuántos quieren recibir el poder del Espíritu, el que da el Espíritu Santo? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a hacerlo. ¿Cuántos dicen vamos a hacerlo? ¿Cuántos personalmente responden a esto? Voy a ser obediente, diga. Voy a ser obediente. No debería de costar, porque son asuntos para bien. Pero ¿sabe cuál es el padre de la desobediencia? ¿Sabe cuál es el padre de la rebelión? Satanás. Y cuando uno cae en esa trampa es hijo de Satanás. Los dos aspectos que facilitan, que son la antesala para recibir el poder que da el Espíritu Santo. Uno es, el otro es, vamos a ser unidos y vamos a ser obedientes, hagámoslo en fe, vamos a dar una ofrenda de palma, vamos a creerlo que lo vamos a hacer. Versículo clave de esta predicación, ¿cuál es? Versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como ya dijimos que vamos camino a la obediencia, cierren las Biblias y cierren los ojos.
Vamos a repetir el versículo. ¿Cómo dice? No están leyendo Biblia, sino que estamos diciendo lo que ya memorizamos. Pero recibiréis poder cuando haya venido testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último. ¿Cuántos no lo dijeron? Levanten la mano. Fíjense que ya algunos no lo dijeron y no le están levantando la mano. Entremos al versículo. Pero recibiréis poder. Recibiréis poder. ¿Por qué está escrito en tiempo futuro? ¿Ah? Porque todavía no había venido el Espíritu Santo. ¿Y por qué no había venido el Espíritu Santo? Porque todavía el Señor no había ascendido a los cielos. Yo no sé por qué no. Y hay hermanos en su ignorancia queriendo agradar. Le vamos a dar la bienvenida en este culto al Espíritu Santo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y algunos queriendo agregar al otro y también a San Miguel Arcángel, dice. Y a San Pablo, que no debemos dejarlo por un... No entienden todo esto que está escrito. Dice que ¿por qué no había venido el Espíritu? Porque todavía no se había... Ya yo casi entiendo que esos ministerios son tan poderosos, tan altos, ¿qué le quiero decir? Que no pueden estar los dos juntos. Hay tanto poder en ellos que hubo necesidad de que el Señor se fuera habiendo terminado su trabajo y hubo necesidad de esperar un poquito, 10 días. He predicado sobre esos 10 días hasta que el día de Pentecostés viniera el Espíritu Santo. ¿Cuándo y quién les daría ese poder? ¿Cuándo y quién? Estamos interpretando el versículo. Pero recibiréis poder. Hablamos de la palabra en el futuro, recibiréis, está en tiempo futuro. Ya dijimos por qué. ¿Cuándo y quién? Versículo literalmente dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Responde al cuándo y al quién. ¿Cuándo? Cuando hubiera venido el Espíritu Santo. En ese momento no había venido. No había venido. Hoy ya estamos hablando de lo que iba a suceder. No había venido. Estoy preguntando, según enseñó el Señor Jesucristo, ¿cuándo y quién daría el poder? Cuando hubiera venido. ¿Quién hubiera venido? El Espíritu. Hay duda, hermanos, de comprender que el que da el poder al creyente es el Espíritu Santo. ¿Por qué dicen que hay dudas? No debe de haber duda. Está tan claro el que da el poder y no solo está claro porque así está literalmente, sino está claro porque la historia así dice. Me adelanto. Fíjate que la gente en Jerusalén y sus alrededores sabían que los apóstoles eran gente, los discípulos, los seguidores de Cristo eran gente sencilla. No deberíamos avergonzarnos que no tenemos muchos doctos entre nosotros, porque parece que para los doctos no es el Evangelio. Aunque hay un montón de científicos hoy, estoy sorprendido de eso, pero en aquel tiempo los evangélicos, los seguidores de Cristo eran considerados como gente sencilla que hasta tenían un poco de miedo a hablar, porque uno cuando es sencillo y no sabe cómo expresarse, no quiere hablar, pero uno cambia las cosas cambian cuando el Espíritu Santo ha venido. No cabe duda, así está escrito, esa es la verdad, que el que da poder al creyente es el Espíritu Santo. ¿Para ustedes tienen dudas? No deben de haber dudas. No cabe duda, esa es la verdad, que el que da el poder es el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien le dio poder a los 120 que estaban en el aposento alto. Hoy sí ya había venido. El día de Pentecostés vino el Espíritu Santo y les dio poder.
Poder. Vamos interpretando el versículo. Pero ¿qué significa este poder que da el Espíritu Santo? Con el poder hay que tener cuidado, porque hay un poder diabólico que lo que hace es matar o destruir. Pero aquí estamos hablando de otro poder, de un poder que viene ¿de quién? Del Espíritu Santo, y que ya vamos adelante a hablar sobre cuál es el propósito de ese poder, porque en eso ha habido confusión en el pueblo evangélico. ¿Qué significa este poder? ¿Qué significa este poder? El vocablo poder, y últimamente estoy corrigiéndome cuando yo quiero encontrar el significado de una palabra, no solo debe de irse al diccionario del idioma nuestro, porque ellos tienen algunas veces, generalmente vienen las interpretaciones provenientes del latín. No, váyase al significado original de la palabra y va a tener otra aplicación. Por ejemplo, lo que hice. El vocablo poder, según el griego, no el latín, según el griego, se escribe dinamis, así como lo estoy pronunciando, dinamis. Y significa eso, significa dinamita, significa explosión. Solo que esta es una explosión que no destruye, que no mata. Y si destruye, destruye el desánimo, destruye el miedo, destruye la cobardía. Dígame otra cosa que destruye este poder. Cuando destruye, este poder destruye el miedo. Este poder destruye el desánimo. Este poder destruye la cobardía. La gente sabía, lo empecé a decir hace un momento, la gente que rodeaba a los apóstoles en aquel tiempo, sabían qué tipo de personas eran los apóstoles y los discípulos, y sabían que eran gente, bíblicamente la frase dice que eran gente del vulgo, es decir, que no tenían preparación. Pero cuando recibieron el poder que da el Espíritu Santo, las cosas cambiaron. Y las cosas pueden cambiar cuando verdaderamente el Espíritu Santo le da poder a una persona. Lo he visto. Lo he visto. Cuando usted anda con miedo y no le puede hablar, todo lo que indica es que no tiene ese poder. Porque este poder es para eso. No debe de haber confusión, ya le voy a explicar. Dice Hechos 2:4, solo el siguiente capítulo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 14 en el capítulo 2 siempre. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11. Cuando yo he explicado este versículo digo qué lindo es, porque yo he visto reuniones en las que hay un grupo de personas y se les pregunta algo y se les pide que hagan algo, pero hay un miedo de hacerlo. Uno ve al otro y aquí era al revés. Aquí vieron, pero para ver quién se adelantaba. Dice que Pedro se puso en pie, pero los demás decían: Pedro, danos lugar a nosotros también, porque todos ellos tenían el poder que les dio el Espíritu Santo. Vamos a dar una ofrenda de palmas. Alábele, bendiga a Dios. Aleluya. Y esas son las posibilidades que hay para nosotros. Quizás en varias de mis predicaciones uso el vocablo quizás solo para dar lugar al pensamiento. Quizás el asunto más importante sobre el poder que da el Espíritu Santo es para qué sirve. ¿Verdad que tengo razón? Quizás sea el asunto más para qué sirve. Porque hay mucha gente que quiere poder pero no sabe para qué. Ese poder que es dinamita, que es explosión, pero que no mata, no destruye. Y si mata y se destruye es el miedo. El asunto más importante es ver para qué. Sobre el para qué sirve ese poder. Hubo y sigue habiendo confusión, ya sea por ignorancia o por endemoniamiento. ¿Me explico? Siempre ha habido y siempre sigue habiendo ignorancia, ya sea confusión, ya sea por ignorancia
o porque el diablo se ha metido en alguna persona y la gente anda buscando el poder. Yo creo que una de las debilidades que ha tenido Centro Cristiano es que mucha gente ha venido queriendo recibir, buscando poder aquí, y cuando se da cuenta que nosotros nos referimos y queremos un poder diferente, se van. Porque este es el punto más álgido, más delicado. ¿Conocen la historia de un recién convertido? Yo hay veces que cuando yo tengo que ir a leer otra vez la Biblia para hablar bien o para hablar lo correcto de la gente. ¿Conocen, estoy diciendo, la historia de un recién convertido de la Biblia llamado Simón? Que le decían él, mago. Ese no, ya había sido convertido, pero le pasa igual a muchos creyentes que aceptan, creen, pero en ignorancia, no saben. ¿Conocen esa historia? Si quieren tomar la cita, es Hechos capítulo 8, versículo 18 en adelante. Hechos 8, 18 en adelante. El versículo que yo tomé es el siguiente. Cuando Simón vio, ya Simón, primero él andaba haciendo magia por todos lados y adivinándole a la gente, como andan un montón de adivinos ahí en las calles hoy. Y entonces, pero cuando empezó a oír el evangelio y empezó a ver lo que pasaba por la imposición de las manos de los apóstoles, él dijo, esto es de Dios, yo acepto. Y aceptó y empezó a andar con ellos. Pero cuando vio lo que hacían con el poder del Espíritu Santo, se le metió el demonio. No sé si por ignorancia o por qué. Y se acerca a Pablo, versículo 18. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Les ofreció dinero. ¿Se entiende eso, verdad? Dice, se ofreció diciendo, dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Ojalá que me recuerde a mi regreso para aplicar algo de algo que sentí decir en este momento. Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podrías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. Vamos a suponer que la interpretación de Pablo es que aquello era un intento. Él quería ver cómo, pagando centavos, veía que por la imposición de las manos se recibía el Espíritu Santo. Lo que me acordé mientras estoy leyendo, que en mi vida, por un lado debería decir que soy bendito, pero por el otro lado es bien sufrida. Por eso yo me declaro emproblemado, me emprobleman mis convicciones. En un culto, yo pensando en esto, que por la imposición de las manos se puede recibir el Espíritu Santo, lo he hecho algunas veces cuando siento guianza. Y yo, en aquellos tiempos, con alguna ignorancia, yo siempre que ponía mis manos sobre alguna persona, y les ha pasado a todos ustedes de seguro cuando lo han hecho, me daban ganas de ser temblorosa mi mano. ¿Cuántos lo han hecho? Le ponen la mano a una persona y uno dice, Señor, Señor, Señor. Y entonces el Espíritu Santo me dijo, ¿qué te pasó? ¿Ya te agarró tembladera? ¿Ya te estás queriendo volver? ¿Cómo se llama esa enfermedad? No, me dijo, a mí no me necesitas andar temblando la mano. Cuando yo quiero bendecir a una persona y darle algo a una persona, yo lo doy con solo un leve contacto que hagas con él o por la fe que él tenga. Así que desde ese momento se me han quitado las tembladeras. A la gente le gusta, a la gente sí dice que hoy no tembló el hermano cuando me puso la mano, porque la gente cree que esa tembladera. Me gusta, el hermano Marcos Barriento cuenta algo de su propia vida, porque él dice que le quedó una enfermedad, un ataque que él tuvo, y él dice, pero yo no es del espíritu, sino que del problema que yo tengo es que cuando pongo las manos en alguno, pues me agarra. Pero ¿cuál es el objetivo con eso de recibir el poder? Ya dije que pareciera que es la parte, y aquí una vez más pregunto, ¿cuántos de ustedes quisieran poder? Ese poder que da el Espíritu Santo. Levanten la mano los que quisieran ese poder.
Escuche bien lo que le voy a decir. Aquí viene la explicación. ¿Para qué sirve ese poder? ¿Para qué da poder Él? La mayoría de nosotros queremos poder, ¿para qué? Para ver qué le sacamos. Cuando menos algo que nos haga sentirnos importantes, que me llamen para poner las manos porque la gente dice que a mí me... Cuando menos eso. Para eso queremos el poder. Pero según el versículo, el poder que da el Espíritu Santo tiene un fin específico y no es ese. ¿Sabe cuál es el fin del Espíritu para darle poder a un creyente? Y ya me dijeron que ustedes quieren poder. Yo les vi la mano levantada a la mayoría. Aquí viene para qué lo deben de ocupar. ¿Siguen todavía queriendo poder? Sí. Y si vamos a tener poder para hacerlo, usarlo como Él quiere que lo usemos, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Sabe para qué el Señor Jesucristo dijo que cuando viniera el Espíritu Santo les iba a dar poder? ¿Sabe para qué dijo Él? Preparar al creyente es el objetivo para que sea un testigo eficiente. Ese es el objetivo. ¿Qué dice el versículo? Y me seréis con ese poder, dice la palabra, con ese poder me seréis testigos. ¿Qué es un testigo? Pregunto, ¿qué es un testigo? Es uno que dice lo que ha visto y ha oído, y es mucho más eficiente si dice lo que le ha sucedido, lo que ha sentido. Alguien que la violaron va a contar la verdad. Un testigo es alguien que dice, cuenta y debe de hacerlo con convicción, lo que ha visto, oído o lo que le ha sucedido, lo que le ha sentido. Ser un testigo en cualquier área y en cualquier tiempo tiene sus riesgos, tiene sus implicaciones. La mayoría de gente no quiere ser, y ese es un error grave. La mayoría de gente no quiere ser testigo. Ve que cuando hay un accidente, ¿quién se queda y dice, yo voy a decir la verdad cómo fue el accidente? ¿Qué pasa? Hay un accidente y cuando viene la autoridad y dice, ¿quién vio? No, yo iba pasando, yo ni vi, no. Y para estar de metido ahí sí estaba bien. Porque el asunto de ser testigo tiene riesgos. Fíjate que cuando ya uno sigue el proceso de testigo y ya lo llevan a donde uno va a testiguar y a la par, allí está un fiscal y allá al otro lado está el defensor que va en favor de uno, pero lo que quiere ver cómo lo enreda uno a la hora, el fiscal lo que quiere a la hora de preguntar, ver cómo se enreda uno y dice, aquí ya mintió y este es testigo falso, y no solo hay que meter a la cárcel sino a este testigo falso también. Ese asunto de ser testigo tiene sus complicaciones. Ser un testigo es bien complicado. En el tiempo que se escribió esto, testificar de Cristo era sinónimo de muerte. Donde se escribe esto, cuando se escribe, nadie quería ser testigo del Evangelio, nadie. Por eso necesitaban poder. Fíjate que en esos relatos hay cosas que lo dejan a uno. Yo me avergüenzo cuando leo esos relatos. Hay gente que mire, quiere que lo dejemos libre, solo diga que niegue su fe, no reconozca a Cristo, no haga, y era todo. Y la gente, hay un testimonio de un ancianito que él dice, yo por 99 años he seguido al Señor y Él jamás me ha fallado. ¿Cómo le voy a fallar yo ahora? ¿A dónde está la hoguera? Dígame a dónde me van a quemar. Porque había recibido poder. El objetivo del Espíritu al darle poder al creyente es capacitarle para que dé testimonio de su fe, de Cristo, del Evangelio, y que su testimonio sea poderoso, sea convincente. Ese es el propósito del Espíritu al darle poder a un creyente. ¿Cuántos quieren poder del Espíritu? ¿Ah? ¿Cuántos quieren poder del Espíritu? Tiene que lo más... Pablo nos da, y con esto estoy finalizando, Pablo nos da un ejemplo de lo que es tener estas convicciones. Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios
para salvación a todo aquel que cree. El gran reto de nosotros, hermanos, es no avergonzarnos de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Por supuesto que aquí hay mucho que decir. Tienen razón aquellos que no han recibido nada de Dios. Particularmente tienen razón aquellos que no han recibido el milagro más grande que el Espíritu Santo hace. ¿Sabe cuál es el milagro más grande? ¿Sabe cuál? El nuevo nacimiento. Y deberíamos tener todo el valor de andarlo contando. De contarlo, de decir, el Señor, el Espíritu Santo produjo en mí un milagro, Él me hizo nueva criatura. Pero ustedes saben cuál es el problema que tenemos. No tenemos valor para eso. Pero el Señor Jesucristo enseñó que el Espíritu Santo venía para darle poder al creyente, para ser testigo eficiente en este tiempo. Y allí hay muchas cosas que corregir. El Espíritu Santo está hoy en la tierra, hermanos, porque todavía no ha sucedido. ¿Cuándo es que el Espíritu Santo va a dejar de trabajar con la iglesia, con el mundo? Cuando la iglesia se vaya. No se ha ido la iglesia, el Espíritu Santo está aquí. Por supuesto que debería de estar en nuestros corazones. Y si estuviera ahí, le aseguro que habría poder y no tendríamos estos problemas que tenemos nosotros hoy. Desde que ando buscando, quiero ver si me pongo inclusive a ayunar y a vigiliar. No, ¿cómo se dice? Buscando hermanos que quieran atender células de crecimiento, porque no hay. Buscando hermanos que quieren trabajar con escuelas bíblicas, porque no hay. Queriendo hermanos que sean parte de evangelismo. Ya puede imaginar, Juan Carlos, con un grupito de gente en el poder del Espíritu Santo, buscando la gente, yendo aquí, yendo allá, y la gente cambiando de vida, porque el mismo Espíritu cambia la vida de las personas. ¿Cuál es el tema de hoy? El Señor Jesucristo enseñó que el que da el poder al creyente es el Espíritu Santo. ¿Y ese poder que da el Espíritu Santo para qué es? Para ser testigos poderosos del creyente. Vamos a dar una ofrenda de palmas.